Estamos estudiando a la luz de la carta del apóstol Santiago y estamos tratando de responder a muchas interrogantes que vienen a nuestra mente. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por dificultades? ¿Por qué tenemos que enfermarnos? ¿Por qué tenemos que muchas veces pasar por situaciones de duelo? Bueno, hoy, especialmente en estos días, ¿por qué algunos tienen que quedar cesantes perdiendo sus trabajos? A la luz de la carta del apóstol Santiago vamos a ver de una u otra forma que en las pruebas, en las dificultades, dice la palabra, debemos gozarnos. Y no nos gozamos porque nos alegramos, porque alguien sufre, porque alguien se enferma, porque alguien se muere, porque alguien queda sin trabajo o porque alguien está pasando penalidad en su vida. No, sino porque la Escritura dice que en ese instante, en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, es que Dios está trabajando en nuestra vida. Y eso, que esté Dios trabajando en nuestra vida para forjarnos, para formarnos a la imagen de Cristo, debería traer en nosotros gozo. Ese es el gozo, no el sufrimiento en sí. Y hemos dicho otras veces, eso es masoquismo. Masoquismo cuando uno disfruta sufrir. Y no, aquí no disfrutamos sufrir, sino que disfrutamos el saber que Dios está trabajando en nuestra vida, en medio de la prueba y en medio de la dificultad. También tiene un carácter pedagógico, en el sentido que nos enseña. Y a la vez estamos enseñando a los demás cuál debiera ser nuestra actitud frente a la prueba, la dificultad, la enfermedad, incluso la muerte. Pero también la carta nos lleva a cómo vivimos esa situación de prueba que nosotros nos hace aferrarnos tenazmente en medio de la tempestad a algo o a alguien que pueda mantenernos allí fijos. Es como un ancla para un barco en medio de la tormenta, de la tempestad. Es como un paracleto que nos sostiene y que nos protege en medio de la tormenta, en medio del turbión, en medio de los problemas y dificultades. Y esa ancla es Cristo, ese paracleto es Cristo, esa roca es Cristo, quien de una u otra forma nos mantiene, nos sostiene. Repito, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que estamos padeciendo o lo que estamos viviendo en el día a día en todo el mundo. Muchas cosas hemos ya ido aprendiendo de esta hermosa y maravillosa y edificante carta del apóstol Santiago, que era hermano de Jesús, y que también nos dice que el pobre debe gloriarse en su humillación. Y cuando uno toma textos aislados así, puede convertirse en un verdadero resentido social. Puede ser un amante de la lucha de clases, o un amante de la teología de la liberación, que muchas veces pone el hincapié o pone el punto en una mirada más bien socioeconómica. Y no, aquí dice que el pobre debe gloriarse en su humillación, en el sentido que el pobre, más que mirarse a sí mismo en su pobreza, debe mirar que ante Dios es rico en misericordia y rico en gracia, porque Dios no mira su pobreza o no lo mira con desdén,
o tampoco lo mira a menos, como ocurre en la discriminación natural, lamentablemente, en el día de hoy en nuestra sociedad. Dios nos mira con otra mirada, con otra vista, en el sentido de que Él nos mira como sus hijos. Y somos hijos nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, el pobre, gloríese en esa instancia, en ese sentir de estar, de sentirse amado, querido por nuestro Dios, que ha sido salvado, regenerado por la sangre de Cristo. Y el rico, en la exaltación, en la opulencia, en el sentido de que eso ante los ojos del Señor no tiene ninguna validez y no tiene ningún significado. Por lo tanto, ante eso, Él no debería considerar o Él no debería ni siquiera pensar en que semejante cosa lo va a ayudar en esa instancia y en ese preciso momento. Entonces, el Señor ve al rico como un pobre miserable. En cambio, ve al pobre como alguien que, creyente en Cristo, es rico en misericordia, en gracia, en amor y en todo lo que el Señor ofrece. Luego nos habla sobre, más que oidores, debemos ser hacedores de su palabra. Y veíamos la semana pasada cómo en esta instancia nosotros, más que oidores, debemos ser hacedores de la palabra. Y lo miramos en algo práctico, no solamente en el contexto en el que está escrito Santiago, sino que también en el día de hoy, en el día a día, para que nuestro cristianismo tenga un cable a tierra, para que vivamos el cristianismo no solamente en base a teorías o a tesis o a suposiciones o a un aspecto cognitivo, un mero conocimiento. No podemos saber todo, pero si eso no lo llevamos a ejercitarlo, a practicarlo, a vivirlo, no nos sirve de nada. No solamente debemos ser oidores, sino que hacedores de su palabra. Y veíamos cómo en estos días el Señor nos llama a compartir lo que el Señor nos da, a compartir con aquellos que no tienen, aquellos que lo han perdido por causa del desorden o la explosión social hace algunos meses, o en el día de hoy a causa de la pandemia, de las cuarentenas. Muchos han ido a quiebra, muchos han perdido sus trabajos. Bueno, el Señor nos llama allí a ir también, a aquellos que necesitan. No solamente ser oidores, no solamente escuchar los nefastos matinales, noticieros tendenciosos que muchas veces envenenan y más bien a la persona la amargan y la sumergen allí en el pozo de la desesperación, sino que además de oír todo lo que naturalmente está ocurriendo, debemos ser hacedores, tomar una medida de acción y tender la mano y ayudar al que necesita. Bueno, estamos a la luz de la carta del apóstol Santiago y es importante que a la luz de esta carta maravillosa podamos nosotros extraer verdades significativas para nuestra vida y no tomar una simple copia barata. Ya vamos en Santiago capítulo 1, pero vamos a ir al versículo 23 al 27. Si tiene usted una Biblia, le invito para que tome su Biblia y la puede buscar la carta del apóstol Santiago, que está casi al final de la Biblia o del Nuevo Testamento. Y busque el capítulo 1 y busque el versículo 23. Vamos a leer hasta el 27. Y si no tiene una Biblia, puede escucharla. La vamos a compartir con usted en este momento. Dice: porque si alguno, dice Santiago, capítulo 1, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, siendo hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si ustedes ven, tiene sentido la palabra en todo tiempo. No pierde su vigencia, cobra vigencia cada día. Y vemos aquí como en estos pasajes, hermanos, no debemos engañarnos a nosotros mismos, o sea, no debemos autoengañarnos. Nuestra relación con la palabra de Dios es fundamental y base para desarrollar una espiritualidad saludable. Cualquier cosa es copia barata. Si olvidamos el manual, es copia barata. No sirve y echa a perder nuestra vida. Por lo tanto, vayamos a lo original, vayamos a la palabra y dejemos de lado toda copia barata. Por copia barata se entiende todo pensamiento, todo raciocinio, toda filosofía que está fuera de las Escrituras y que muchas veces no sirve sino en estos días, muchas veces para echar fuego, echar benzina o tratar de apagar el fuego con benzina. Bueno, estamos acostumbrados a una forma de ver la religión que se aleja en abundancia que el Señor nos ha prometido. Y hay una cultura muchas veces que llamamos cultura evangélica que ha creado una copia barata de lo que nosotros llamamos la espiritualidad bíblica y que nos lleva muchas veces a una religiosidad mediocre, inútil, vacía, emocional o exageradamente dogmática e intolerante y poco humana y comunitaria. Entonces, no nos sorprenda ver que algunos, entre comillas, obispos evangélicos aparecen estos días en las noticias demandando al Estado porque se consideran perseguidos religiosamente. Ahí tenemos una copia barata. Cómo tratan de victimizarse, cómo tratan de llamar la atención en situaciones que distan muy lejos de la realidad. Aquellos que muchas veces se dejan llevar por las emociones, por lo que su corazón le dicta, por lo que sienten en el momento. Eso es copia barata. Porque un día puede estar bien, otro día puede estar mal. Un día está contento, otro día está triste. O sea, se va a dejar llevar como el viento a una hoja lanzada al aire, vacía, emocional. O aquellos exageradamente dogmáticos, que no quieren avanzar ni retroceder ni un centímetro en sus convicciones, que muchas veces en algunas cosas sí, se debe ser así, pero muchas veces nos convertimos en personas completamente intolerantes, poco humanas y poco humanitarias. Por ejemplo, el cristiano debe estar dispuesto a ayudar. Es cierto, la palabra nos enseña primero a los domésticos de la fe, a los creyentes. Pero si uno puede ayudar a aquel que no es creyente, también lo puede hacer. Y no caer en la intolerancia, en el dogmatismo, en que vamos a ser mundanos, como escuché una vez decir, ¿cómo vamos a contaminarnos con el mundo? Vamos a ayudar a esta gente que no cree en Dios. Bueno, puede ser una forma de acercarles a Dios, de mostrarles el amor de Dios, más que con palabras, sino con hechos, con cosas reales, con cosas que en ese momento necesitan.
Y hoy día nuestra sociedad no necesita dogmatismos en algunas cosas e intolerancia, que caemos muchas veces en la intolerancia, sino que también debemos ayudar y tender la mano en forma humanitaria. Es como cuando compramos ese cable alternativo que sabemos que no corresponde al original. Cuando compramos de repente para nuestro celular un cargador en la calle o en alguna tienda, pero que es alternativo, que no es el original. Nos va a costar a lo mejor la mitad o un cuarto de la mitad, pero no va a cumplir hasta algún tiempo el objetivo, va a cumplirlo, pero después sencillamente, como me ha pasado a mí, el celular me dice sencillamente no reconoce ese dispositivo. Bueno, así también en todo tipo de cosas. Si no corresponde al original y es una copia barata, no va a cumplir su objetivo y pronto se va a convertir y se va a tornar en algo inservible. Incluso hay una alta probabilidad muchas veces de que se arruine el equipo, pero lo seguimos comprando porque es más barato. Y muchas veces la religión también se deja llevar por ese tipo de cosas. Entonces es más fácil hablar, hermano, el Señor te bendice, el Señor te va a dar todo lo que tú quieras. Si tú buscas al Señor, el Señor va a quitar toda tu enfermedad, el Señor va a quitar tu pobreza, el Señor va a hacer el otro. Es cierto, el Señor tiene poder para hacerlo, pero el Señor en ninguna parte promete que a sus hijos los va a sacar de la pobreza, o no van a tener nunca un problema, o nunca una dificultad, o nunca se van a enfermar. Si no, miremos a los apóstoles. Es una copia barata el tratar de llevar a la gente a Dios engañándoles o ofreciéndole un evangelio light, alternativo, una copia barata, en vez de una verdadera espiritualidad que Dios propone en su palabra. Entonces, versículos 23 y 24 dice, no toma en cuenta el manual. Y yo soy uno de los que generalmente cuando compro algún artefacto electrodoméstico, soy enemigo de mirar el manual, no me gusta. Sé que no corresponde esa actitud, lo ideal sería ver el manual, leerlo antes de conectar todas las piezas. Pero a muchos nos pasa eso, tomamos y creemos saber más que el que lo construyó, y cierto, muchas veces acertamos, pero muchas veces no. Tomemos en cuenta el manual. Dice la Escritura en el versículo 23-24, Santiago capítulo 1, versículo 23-24, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Bueno, los espejos también son parte esencial en nuestra vida. Ellos nos muestran realidades. Algunas de ellas fidedignas y otras no tanto. En este caso, no hablamos de un espejo como el que tenemos en nuestras casas. Santiago utiliza aquí esta ilustración del espejo, estamos hablando del primer siglo, que no estaban hechos de vidrio, sino de un metal que era pulido regularmente y descansaban horizontalmente sobre mesas. Y para mirar el reflejo, la persona tenía que inclinarse y mirar hacia abajo. Eso es para que contextualicemos este texto y entendamos lo que Santiago aquí nos quiere enseñar. El autor nos describe a un creyente que ha asumido una copia barata del cristianismo. Mira al espejo, que es la palabra de Dios aquí en este símil, en esta parábola. Y cuando ve su propia imagen, o sea, la realidad con que la Biblia nos señala y nos muestra, por alguna razón no hace nada por cambiarla. Continúa igual. Nuestra experiencia cristiana debe
tomar en cuenta lo que dice el manual y usar el cable original, descartando el uso de este cable, como hablábamos nosotros, este cable alternativo, barato, porque este tipo de cable solo soluciona temporalmente el problema. Y a mí me ha pasado, por una semana y hasta algunas veces por algunos meses el cable me ha servido muy bien, pero en cualquier momento el cable ya, y me indica el celular, este celular no está reconociendo este elemento y ya no me sirve para nada. Entonces, si podemos decir aquí, únicamente la palabra de Dios me confronta con mi orgullo, me invita a la humildad y al reconocimiento de mi necesidad con Jesús. Otra copia barata, no hablar de eso. Quizás le hablar de puras cosas lindas. El Señor le ama, el Señor le quiere. Este es un día hermosísimo, disfrútelo. Saque el campeón que tiene dentro de su corazón, de su vida, y sea un hombre extraordinario. Copia barata. Porque el espejo, que es la palabra de Dios, no nos dice eso. Es cierto, sí, disfrutemos el día como sea y bajo la dirección de Dios. Pero lo demás es copia barata. No toma en cuenta su objetivo. Cuando compramos ese cable en cuneta, vamos a decir, nos va a servir un momento y después ya no va a cumplir su objetivo. Versículo 26, estoy en Santiago 1 para los que se están integrando recién. Santiago capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La fe cristiana nos desafía a la acción. No es la fe cristiana no es pasiva, no es estar todo el día sentado leyendo o haciendo otras cosas. Leer la Escritura y orar es muy bueno, pero la Escritura y en la oración, la fe cristiana nos desafía a la acción. El cristianismo coloca su énfasis en lo concreto e histórico, como el cable original. Va conectado al equipo para cumplir cabalmente su objetivo, y lo cumple. Nuestra relación con la palabra de Dios nos presenta un fin claro al conectarnos con ella: expandir nuestras posibilidades de servicio. Por lo tanto, Santiago nos saca del culto y nos coloca en la vida real. Muchos creemos, o creíamos, o creen que la vida cristiana solamente se vive dentro de los 4 muros del templo. Y por eso algunos están desesperados por volver, porque no le encuentran sentido fuera del templo. Y siempre hemos dicho, los templos están cerrados, pero no las iglesias, porque las iglesias somos los creyentes. Y los creyentes estamos más vivos que nunca, porque como escuchaba yo el testimonio antenoche de un hermano que decía, nunca había orado tanto como estos meses. Nunca había escuchado tantos sermones, estudios bíblicos como en estos 2 meses. Nunca había leído la Biblia tanto como estos 2 meses. Salir de los 4 muros también nos ha hecho bien, porque también echamos de menos el templo, estar allí congregados, todos, sin lugar a dudas. Pero eso no significa que no vivamos nuestra religiosidad, y nuestra espiritualidad y nuestra vida cristiana. La estamos viviendo, y a lo mejor ahora estamos ejercitando y debemos poner en práctica aquello que quizás por días, semanas, por años quizás hemos aprendido en el templo, y ahora es tiempo de salir a vivirlo y a practicarlo. Aunque es cierto, estamos encerrados en 4 murallas,
pero igual podemos tender la mano y podemos ayudar y podemos orar, podemos telefonear y podemos hacer muchas cosas. Lo primero, bueno, Santiago nos saca aquí del culto y del templo y nos coloca en la vida real, como un cable a tierra. Y lo primero que dice es, tu lengua es como un caballo que hay que domesticar. Y lo interesante es que no lo presenta como opción, sino como un imperativo. Y no se refiere solo a las malas palabras y chismes, sino a todo nuestro lenguaje, como sintetizaba Jesús y como lo dijo el propio Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45. Por lo tanto, no nos engañemos. Nuestra religión debe tener una agenda transparente y pura, sin la contaminación de la indiferencia y de la alineación que muchas veces vemos por conveniencia. Hoy día en un mundo donde muchas veces se actúa o se vive o se piensa o se habla según lo que sea políticamente correcto. Y lo plantea aquí Santiago con 2 de los 4 símbolos de la preocupación social en la Biblia: la viuda, el huérfano, el inmigrante y el pobre. Y hoy día, en esta cuarentena, en esta pandemia, quienes más sufren, no los únicos, pero quienes más son las viudas, los huérfanos, los inmigrantes y los pobres. Y aquí Santiago centra su atención justamente en ellos. Y hay un objetivo que nos presenta claramente: servir con una preocupación social específica. Y en la práctica, amigos y hermanos, va a ser así. Usted no puede ir a una persona que está muriéndose de hambre a hablarle del Evangelio, a orar por ella solamente. Y creer que, bueno, el Señor te va a dar de comer, te va a dar un plato de comida más adelante y que te vaya bien. Ya leí la Biblia, le oré. Aquí Santiago, en un tiempo de real persecución contra la iglesia, había mucha hambre, mucha pobreza, mucho huérfano, mucha viuda, mucho inmigrante. Por lo tanto, el ojo está puesto justamente en ellos, porque hay un objetivo que nos presenta claramente: servir con una preocupación social específica. Versículo 27 dice, no toma en cuenta la consecuencia. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Uno de los problemas de usar el cable alternativo, el cable barato, el cable de cuneta de nuestro celular, es que se puede echar a perder el equipo. Lo mismo pasa con una copia barata de la espiritualidad bíblica. Puede echar a perder tu vida por buscar una iglesia, por buscar un predicador, por buscar un estudio, un sermón que te hable cosas lindas y solamente de amor y de lo lindo de la vida. Te puede echar a perder la vida. Cuando no reconocemos quiénes somos y no tenemos idea por qué estamos acá. La corriente de esta cultura alienante nos puede llevar a la desorientación y falta de sentido en la vida. Porque usted está siendo engañado, usted está usando una copia barata que en cualquier momento le va a fallar, o finalmente le va a fallar. Entonces usted no puede confiar su vida en algo que no le va a traer buenos resultados. Y Santiago dice, nos guardamos del mundo. Cuando practicamos una forma de espiritualidad en el que se considera al otro, no solamente pensando en nosotros mismos, sino que también pensando en el otro, como dice la Escritura. Y hoy día no solamente debemos pensar o creer
Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque tengo comida. Gracias, Señor, porque tengo un techo. Partamos por eso. Pero continuemos. ¿Qué hay de mi vecino? ¿Qué hay de mi familiar? ¿Qué hay de esa persona que conozco y está pasando por dificultades, por problemas? ¿Qué de esa huérfana, de ese huérfano? ¿Qué de esa viuda que está sola y que a lo mejor está viviendo con un mísero sueldo que no le alcanza siquiera para los remedios? Y ni siquiera a lo mejor puede ir a buscarlos o puede ir a buscar su sueldo, y no sabe cómo retirarlo del banco o usar su tarjeta. Entonces, cuando nos llama Santiago a guardarnos del mundo, es practicar una espiritualidad en la que se considera también al otro. La espiritualidad bíblica se vive desde la fe y hacia las buenas obras. Hay muchos que enfatizan que la salvación es por la fe y están en lo cierto. Y hablan en desmedro de las buenas obras. Y justamente la salvación no se obtiene por las buenas obras. Pero las buenas obras vienen como resultado de la salvación por la fe y por gracia. Pablo dice a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó esas buenas obras para que después, como creyentes, hiciéramos buenas obras y de esa forma también testificáramos y habláramos del amor del Señor. Por eso el versículo 25 del capítulo 1 de Santiago dice: mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, no solamente entendiendo que debemos ayudar, no solamente entendiendo que debemos amar a nuestro prójimo, sino que yendo y ayudando a nuestro prójimo, yendo y tendiendo la mano a aquel que lo necesita. La palabra implantada, estimados, en nuestra vida, la palabra implantada en nuestra vida nos invita a una experiencia de libertad que nos lleva finalmente a la plenitud. El sentirnos realizados, el poder ayudar, el poder tender la mano a aquel que está sufriendo o al que está teniendo necesidad. Cumple un objetivo, una finalidad en nosotros, y plena. Si un corazón se inclina para mirar atentamente la ley de Dios, no se aparta de ella y obedientemente la pone en práctica. Entonces ese corazón es el corazón más dichoso de la tierra, cuando está viviendo y está practicando lo que Dios le ha enseñado a él o a ella. La plenitud es sentirse realizado, el sentirse lleno espiritualmente, el sentirse satisfecho en ayudar, en tender la mano a aquel que lo necesita, el que piensa en el otro, en no solamente ser un oidor olvidadizo, sino que un hacedor de la palabra. La plenitud nos encuentra cuando acogemos la invitación a la acción, a reconocer nuestra condición y a vivir en libertad para servir a otros. Eso tiene sentido. No esperar que me ayude, sino que esperar la oportunidad para ayudar al otro. Y más que esperar, buscar la oportunidad de ayudar al otro. Versículos 23 y 24. Aquí no toma en cuenta el manual, como nos pasa a muchos. Es importante tomar este manual, que es la Escritura, acogernos a ella. No la dejemos de lado, refugiémonos en ella, pero más que solamente leerla por leer, considerémosla como un espejo en la cual nos podamos mirar, y esta nos va a reflejar lo que realmente somos.
No busquemos una copia barata que nos diga cosas que no son reales. Confiemos en este manual del que nos hizo, del creador, del fabricante, y que nos señala lo que somos realmente. Y eso nos va a llevar entonces para enmendar muchas cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien, para corregir muchas cosas. Es como cuando usted en la mañana se levanta y quiere peinarse, entonces toma su peineta y ve inmediatamente dónde tiene que ir, y alguna parte que no quedó bien, enmendar, arreglar. Bueno, las mujeres se demoran más, hacen otras cosas más. Pero la idea es que el espejo sirva justamente para mirarnos, para acercarnos, para ver lo que realmente somos. La palabra de Dios. Cuando nos acercamos a ella, aquí vamos a encontrar lo que realmente somos. No busquemos otra cosa, no busquemos una copia barata. Por lo tanto, como el cable alternativo que pueda servir por un momento, llega el momento en que ya no lo va a poder ser. Cuando buscamos caminos alternativos, cortos o alternativos, baratos, light, o copias piratas, no vamos a solucionar nuestro problema, sino que lo vamos a acrecentar. La palabra de Dios en nosotros es lo que realmente cuenta y nos va a dar a conocer cuál es el objetivo real y verdadero por el cual estamos aquí en esta vida, en este mundo. Por lo tanto, vivamos aquel tipo de espiritualidad que a Dios agrada, no que agrada al resto de la gente, o no el que sea más sencillo, más fácil, sino aquel que realmente el manual nos dicta y nos enseña. Y el objetivo de la palabra es que nos acerquemos a ella, porque acercándonos a ella nos vamos a acercar a Dios. Y acercándonos a Dios también vamos a poder mirarnos al espejo y ver lo que somos. Y vamos a poder tender la mano a aquel también que lo necesita. Entonces, es importante a la luz de las Escrituras en este momento, en este estudio, en este acercamiento a la luz de la carta de Santiago, poder ir viendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros, para no dejarnos llevar por la desorientación o por la falta de sentido en nuestra vida. Cuando perdemos el sentido de la vida, cuando perdemos la orientación de nuestra vida, entonces nuestro camino, nuestro rumbo es completamente incierto. Nos guardamos del mundo cuando tomamos una espiritualidad en base a lo que Dios nos dicta en su palabra. Y esta nos ayuda a apuntar, y hoy día más que nunca, al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre. Si nos miramos nosotros, probablemente vamos a encontrar necesidades. Todos, hasta el más rico, trabaja porque de una u otra forma tiene una necesidad. Y muchas veces la necesidad es de querer tener más y más. Por lo tanto, no pensemos que, bueno, si me sobra algo, lo voy a compartir. No es la gracia de lo que Dios me da, sea lo que sea, es bueno compartir, sin esperar si me sobra o no me sobra. Entonces, el guardarnos de este mundo va a significar mirar con los ojos de Dios a quienes realmente lo necesitan. Y debemos tomar decisiones que alcancen la plenitud. Y la plenitud va a significar el sentirnos satisfechos, llenos, contentos de poder ayudar. Y no solamente esperar, repito, que me ayuden. Ha sido un hermoso momento que hemos pasado a la luz de la carta de Santiago. Bienvenidos a los que se están recién integrando. Si se han perdido los restantes programas, hay 3 programas antes.
Usted puede ingresar a varios Facebook, pero ingrese a mi Facebook y puede retroceder algunos días y va a ir encontrando algunos temas referentes a Santiago. Repito, este sería el cuarto programa. Entonces hay 3 antes. Si usted no lo ha escuchado, le invitamos para que los pueda buscar, los pueda ver y escuchar con detención.